Son 397 kilómetros cuadrados de comarca en la que vamos a encontrar grandes vestigios históricos y arqueológicos, donde vamos a encontrar lugares inhóspitos y al mismo tiempo lugares mágicos, donde la naturaleza está muy presente, pero sobre todo la historia y las raíces de Álava. Nos vamos a la Llanada. Lugar de encuentro y cruce de caminos, un espacio en el que las diferentes civilizaciones dejaron su impronta y que ahora podemos conocer. Esto es lo que nos ofrece la Llanada Alavesa, un territorio donde la historia se revive. Situada al este de Vitoria-Gasteiz, la comarca de la Llanada Alavesa es el lugar donde el pasado y el presente se funden en uno. Un lugar donde leyendas e historias convergen en los espectaculares vestigios históricos que a día de hoy se pueden visitar. Su patrimonio es impresionante, permitiéndonos hacer un repaso de la historia de la humanidad hasta nuestros días, empezando en los monumentos megalíticos, iglesias románicas, cascos históricos amurallados o palacios renacentistas. Y todo ello acompañado del sabor único del auténtico queso denominación de origen Idiazábal. De entre todas hay dos joyas que cualquier visitante no puede perderse. La primera, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Aelaiza, un edificio de estilo románico donde destacan sus espectaculares pinturas del siglo XVI, en las que se recrean escenas bélicas en un estilo primitivo. Muchos son los curiosos que ofrecen su interpretación, tantos como versiones distintas de lo que se supone que representan. La segunda joya es la iglesia de San Martín de Tours-Gaceo, también románica, y en la que sus pinturas se descubrieron en el año 1967. La Llanada Alavesa, además de tierra de historias, también es tierra de leyendas, como la que rodea al cromlech de Mendiluce, que, según cuenta, debes dar 3 vueltas en su interior para conseguir una sensación de completa felicidad y armonía con la naturaleza. Pero eso, con visitar la Llanada Alavesa, está más que asegurado. Por eso y por mucho más, hoy, en Miradas Viajeras Magazine, te mostramos la Llanada Alavesa. Y por mucho más, esta noche tenemos con nosotros a Isabel Mellén. Es historiadora del arte e integrante de Álava Medieval Erdi Aroko Araba. Buenas noches. Gabo, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Genial, encantada de estar aquí. Bueno, una comarca espectacular en la que no solamente encontramos naturaleza, sino también, además, mucho arte, muchas reminiscencias históricas y, sobre todo, el legado de muchas civilizaciones que han ido dejando su impronta y que nos dan a conocer un territorio único. Indudablemente, al final la Llanada Alavesa es como el epicentro de la historia de toda Euskadi, no solamente de Álava, y donde, como bien habéis señalado, se puede hacer una panorámica desde la prehistoria hasta prácticamente nuestros días y, sobre todo, incidiendo en la Edad Media. Ahí tenemos pues, la mayor concentración de románico de toda Euskadi. El románico vasco quizá no es demasiado conocido, pero sin embargo es muy interesante, y solamente en Álava tenemos más de 260 iglesias de este estilo, o que conservan restos de este estilo. Y la mayor parte de ellas, además, están precisamente en Llanada Alavesa, y para las personas amantes de este estilo artístico es una gozada porque se puede ir caminando casi de pueblo en pueblo. Son localidades muy pequeñas, muy cercanas entre sí, y eso permite que en una mañana, en un solo paseo, podamos hacer una panorámica y conocer profundamente pues, bastante de ese patrimonio románico que tenemos en Álava. Oye, ¿cuáles para ti serían los imprescindibles que resumirían toda la historia en la Llanada Alavesa?
Imprescindibles, bueno, en varios sentidos, ¿no? En cuanto a joyas artísticas del románico, yo destacaría, bueno, el santuario de Estíbaliz, que es un poco la cuadrilla al lado, pero está en la Muga, está en la frontera, que es la joya del románico vasco, indudablemente. Pero ya entrando en territorio de Llanada, tendríamos que hablar, sin dudar, de Gaceo y de Alaiza, por diferentes motivos. Ambas son iglesias que tienen pinturas medievales en sus muros. Las de Alaiza serían del siglo XII, coetáneas a la propia iglesia. Las de Gaceo serían un poquito posteriores, la iglesia románica, pero las pinturas son góticas. Las dos están a menos de 5 minutos en coche y además nos muestran dos estilos pictóricos radicalmente distintos, muy enigmáticos, muy atrayentes y que desde luego no dejan a nadie indiferente. Y de todas esas manifestaciones arquitectónicas, artísticas y culturales, vamos a buscar una especial, algo que para ti tenga un significado especial, fuera de las más conocidas, esa que dices, Fer, esta. Pues fuera de las más conocidas, yo la verdad es que tengo cierta devoción por la ermita Nuestra Señora de Ayala, que está a las afueras de Alegría de Ulanchi, que también es una villa de origen medieval. Y a mí me parece que es una de las mejor conservadas que tenemos en toda Álava. Tiene un merendero al lado, está en una zona como apartada y tiene un carisma especial. De hecho, desde que se redescubrió el románico en Álava a finales del siglo XIX-XX, ya fue señalada como quizá una de las mejor conservadas o más carismáticas y merece mucho la pena ahí. Isabel, la Llanada también es tierra de castillos. Es tierra de castillos, tenemos el castillo de Guevara, bueno, lo que queda de él después de su destrucción en las guerras carlistas, y es una zona también de muchas casas-torre. Si damos una vuelta por cualquier pueblo de la Llanada, enseguida nos vamos a dar cuenta que tienen cada pueblo mínimo, bueno, aparte de su iglesia románica, tiene un par de casas torre, alguna casa nobiliaria, palacios del siglo XVI, XVIII, y como dices, si nos vamos un poco más a las alturas, a lugares que en el pasado sirvieron para otear todo el territorio, ¿no?, y para controlar, nos encontramos pues con el castillo de Marutegui, por ejemplo, con sus ruinas, que está en la zona de Araya, o nos podemos encontrar con el castillo de Guevara, que tiene también sus leyendas, sus historias de fantasmas asociadas, como todo buen castillo, y desde ahí las vistas son absolutamente espectaculares. Y si seguimos retrocediendo un poquito en el tiempo, que parece que es lo que estamos haciendo, es tierra de dólmenes. Tierra de dólmenes. Además de los primeros también que se descubrieron en territorio alavés, los que más llamaron la atención y los que quizá también tienen más personalidad, ¿no? Tenemos el de Escomendi, que está en Eguilaz, y luego el de Sorguineche, que bueno, Sorguineche en euskera significa la casa de la bruja, porque son lugares que, bueno, desde que se descubrieron tuvieron una interpretación complicada, no sabían encuadrarlos muy bien en el tiempo, y además son dólmenes que vienen asociados con muchísimas leyendas, muchas de ellas tienen que ver o entroncan directamente con la mitología vasca, y claro, pues los dólmenes al final eran las casas de las brujas, ¿no? En Rioja Alavesa tenemos también la chabola de la hechicera, que nos habla un poco de ese tipo de leyendas. Entonces, aparte de la propia historia de estos dos dólmenes, que son interesantísimas, también nos sirve para entroncar un poco más pues, con ese lado misterioso que puede tener Llanada Alavesa. Casi hemos ido retrocediendo hacia atrás en el tiempo, pero si vamos un poquito hacia adelante, damos un saltito en el tiempo, también en la Llanada Alavesa tenemos ese turismo industrial que se está poniendo de manifiesto, ¿no? Sí, la verdad es que en la Llanada hay muchísimas cosas. Hay, desde luego, muchísima historia, porque es un cruce de caminos, es un sitio donde ha habido innumerables guerras, pero sí, también tenemos el turismo industrial, tenemos turismo industrial en la Llanada y también en montaña, porque yo creo que van muy unidos, ¿no? Todo el asfaltado, no me sale el nombre. Las ferrerías, las carboneras. Bueno, sí, pero no, es la fábrica de asfaltos. Entonces, bueno, es una zona que quizás sea la más llana de Álava, donde se cultiva cereal, pero también tiene los embalses, está el Garayo, que es donde están todas las banderas azules, las dos que hemos conservado durante muchos años. En el Parque Provincial de Garay. Eso es. Tenemos toda la cueva de la Lece, en Aspárrena. Es también muy variado, o sea, también tiene muchísimo terreno,
más habitantes que Montaña Alavesa, pero yo creo que lo que más destaca es el románico, es Alaiza y Gaceo, y bueno, hubo unos historiadores hace unos años que empezaron a unirlo todo y se dedican ahora a ello. Tenemos la suerte de que son unos grandes expertos en arte y casi están en la muga con la llanada, pero lo que ha dicho Isabel, que se pueden hacer excursiones, que ellos además las hacen, para ir de pueblo en pueblo, viendo todas las iglesias prácticamente andando, bueno, pues yo creo que merece mucho la pena. Frederic, ese sitio para ti especial en la Llanada Alavesa. Bueno, hay muchos, pero también permítame darles la enhorabuena y el agradecimiento a Isabel al trabajazo que están haciendo desde la medieval, que conozco muy poquito, y es importantísimo dar a conocer todo ese bagaje que tenemos románico, no solo a los de fuera, sino a los nuestros, porque yo cuando os conocí también no sabía que teníamos tanto románico aquí, o sea que gracias de verdad. Y aparte de todo lo que se ha dicho, la Lece, sin andar mucho, hay una quesería maravillosa. Eso es. Con premios, con un quesazo Idiazabal. Y yo, por aportar algo nuevo, Álava también es un territorio de agua, que se ha dicho. Las cascadas de la Tobería en Andoin, apenas 1,5 kilómetros desde Andoin, el pueblo, bueno, con esa época de lluvias también es... Y luego, por supuesto, mi sierra de Chillalegaire y el embalse de los ingleses allá arriba también. Es que Llanada tiene ahí 2 murallas, ¿no? El Arach desde el Zalduendo. Bueno, ¿qué te voy a decir? Fíjate cómo hacemos tan nuestras las cosas, esos recuerdos de los que tú nos hablabas, sí, esas sensaciones que te tienes en la cabeza, sí, Isabel, y todo eso que nos estás contando. ¿Cómo lo hacemos tan nuestro? ¿Cómo lo defendemos? ¿Cómo le contamos? ¿Y cómo ilusionamos al viajero para que venga a verlo? Esa es la idea. La idea es tratar de trasladar a la gente ese cariño que tenemos por nuestro patrimonio, hacer un viaje en el tiempo también, tratar de demostrar cómo ha sido la realidad alavesa a lo largo de los siglos, ver un poco esa panorámica de quiénes fuimos y a dónde queremos llegar, ¿no? o en qué momento presente estamos, y todo ello haciéndolo, pues por lo menos por la parte que nos toca, desde toda la profesionalidad a la que somos capaces, con investigaciones académicas detrás, de fondo, pero todo ello pues procuramos que sea la manera más atractiva posible y para todos los públicos, por supuesto. Isabel, para terminar, ¿me regalas un momento, un instante, un recuerdo especial de la Llanada Alavesa? Para mí quizá mi recuerdo más especial de Llanada son las pinturas de Alaiza, que llevamos años investigándolas, estamos muy cerquita de encontrar el sentido que tienen, aunque son inagotables en todos los detalles que nos presentan. Y yo cada vez que entro a Alaiza, mira que lo he visto veces y lo he enseñado veces y lo he explicado veces, pero se me ponen todavía los pelos de punta. Así se nos ponen a nosotros cada vez que escuchamos, ¿sabéis qué? A las personas. Son el alma del territorio, como una vez más lo hemos demostrado. Son los verdaderos artífices de seguir enamorando y contando historias, de seguir trabajando en pos de un territorio y sobre todo son los que de verdad aman esta tierra, nos la cuentan, nos la transmiten y nos hacen que estén en el recuerdo para siempre, en nuestro alma. Ellos son el alma del territorio y nosotros al final lo compartimos y os lo contamos.